Señor, en esta preciosa mañana vamos a hablar, como siempre, ¿verdad? Solo a través del Evangelio podemos alcanzar salvación. Y cuando decimos solo a través del Evangelio, estamos descartando todo lo que no sea Evangelio. Entonces, si descartamos todo lo que no sea Evangelio, junto con todo eso va también todo lo que la gente pone del lado de Cristo. Cristo no tiene paralelo. Cristo no tiene nadie similar ni nadie igual. Por eso se dice unigénito. El unigénito Hijo de Dios, el único que tiene ese ADN de Dios es Cristo. Entonces no puede haber nadie en el mundo que pueda salvar a alguien que no sea Cristo. Y esta mañana nosotros vamos a dejar esto bien claro. Y sabe que esto nos va a servir a nosotros los que ya somos cristianos, porque vamos a tener esto como herramienta para defensa del Evangelio, que hoy más que nunca se hace más necesaria. Porque yo no sé si ustedes estuvieron mirando la televisión esta semana, y yo acostumbro a hacer eso porque sé que viene esta fecha, donde se celebra un aniversario, se celebra como en un cumpleaños de lo que es la Virgen de Guadalupe. Y yo no sé si ustedes en algún momento vieron la cantidad de gente. Están calculando alrededor hasta ahora como de 13 a 14 millones de personas que van de todo México y de algunos lugares del mundo a celebrar, ellos dicen, a cantarle la mañanita. Y ahí usted ve que la gente llega de rodillas, sangrando, llegan en lo que sea, porque ellos tienen que cumplir con eso. Y usted dice, ¿dónde está Dios? No, en ningún lugar ahí. Ahí no está Dios en ningún lugar porque todo es ella. Y como yo siempre digo que suena como chiste, pero miren, eso es una cosa tan así, que si una gallina pone un huevo, es gracias a la Virgen. Que si todo lo que pasa en todos los lados es gracias a la Virgen. Y tú dices, pero es que la gente perdió el sentido. Perdió el sentido, la gente perdió el sentido. Entonces, este tema de esta mañana tiene que ver con dónde está el hombre. Nosotros vamos a tomar un pasaje bien conocido que es Romanos, capítulo 1, y los versículos 16 hasta el 32. Y lo hemos dividido en 5 partes, o partecitas como usted quiera, para poder seguir un orden. Y la primera parte tiene que ver con el poder del Evangelio. La segunda parte tiene que ver con que el hombre es culpable, el hombre no es inocente, el hombre es culpable. Pero el tercer punto tiene que ver con qué le pasó a los hombres, cómo, por qué se hicieron culpables y se quedan siendo culpables. El cuarto punto tiene que ver con un pago merecido de parte de Dios. Y vamos a ver cómo a través del pasaje, ¿verdad? La gente se autojustifica y la gente se cuestiona y la gente se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y la Biblia le dice ¿y por qué no? ¿Y por qué no tú? Si tú eres culpable, tú no eres un niño inocente, tú eres culpable. Y el último punto, ¿qué hacer para escapar de esa condenación? Nosotros leemos los versículos bien conocidos 16 y 17, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y lo que nosotros vemos en este pasaje es algo que es en contra de la forma en que nosotros vivimos. La forma que nosotros vivimos es que nosotros esperamos a tener un problema para buscar una solución. Lo que Dios está haciendo aquí es, Dios está dando la solución al mundo antes de tener el problema,
para que cuando tenga el problema sepa dónde acudir. Entonces ese es el tema número 1 y lo dejamos ahí mismo porque esa es la solución. Eso debiera estar al final y está al comienzo. Entonces el punto número 2, no eres inocente. Dejamos el primero ahí mismo, déjenlo ahí mismo. Número 2, no eres inocente. Tú eres culpable. Miren, una de las cosas que vemos hoy día en mucha gente poderosa, gente que tiene dinero, que se le llama filántropos, los humanistas, esta persona justifican su conducta y lo que sienten por dentro, muchas veces su culpabilidad, porque ellos han adquirido muchísimo dinero, pero no muchas veces lo adquieren de buena forma, y ellos como una manera de descargar parte de la culpa. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Casi muchos, sobre todo aquí en Estados Unidos, donando dinero a causa. Y tú dices, wow, qué bueno, es una buena causa. Muchísimas investigaciones médicas, muchísimo, por ejemplo, Bloomberg da muchísimo dinero para cosas médicas, para educación, no solo aquí, sino en otros países. Mismo, la que era esposa de Jeff Bezos, esa mujer da un montón de dinero y ellos están tranquilos y felices porque con ese dinero que ellos están dando, ellos tienen su salvación asegurada. Qué pena, qué pena. Entonces, los versículos 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No solo se conforman con eso, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas que por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira lo que está pasando. El mundo y a veces la iglesia. Básicamente el mundo. La gente vive en pecado. Se levanta pecando y se acuesta pecando. Eso es el mundo. Lo hace y lo hacen sabiendo. Nadie peca inocentemente, vamos a establecer eso. Nadie peca inocentemente, ni siquiera el cristiano. Cuando usted peca y cuando yo peco, ¿usted cree que yo no sé que estoy pecando? Hermano, ¿usted cree que usted no sabe que está pecando y que está ofendiendo a Dios y que Dios está airado? No es lo que dice la Biblia. La ira de Dios se revela. Si dice que se revela, quiere decir que se manifiesta. La gente que no es cristiana y no ha leído la Biblia sabe por la manifestación de la ira de Dios que peca. ¿Por qué? Porque el Salmo 19, ¿qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra ¿de qué? De sus manos. Es decir, que una gente que no tenga ni siquiera la Biblia en la mano, mira al cielo y sabe que eso no fue un bam, ni un bum bum, ni un terremoto, ni nada por el estilo. Algo tiene que haber ahí. Y muchos de ellos, incluso científicos, no le quieren llamar Dios. ¿Y sabe cómo le llaman? Una fuerza superior. Para no decir Dios, dicen una fuerza superior. Establece la Biblia con esto, que nadie será castigado por Dios en el día de Dios inocente. Porque ¿dónde está la justicia que habla el versículo? O sea, la gente que es condenada y va a ser condenada y será condenada, lo será única y sencillamente porque eso fue lo que quiso para sí mismo. Mire cómo dice el versículo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La impiedad
tiene que ver con obras impías, es decir, las personas impías, las personas que no tienen temor de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó al hombre? Bueno, tendríamos que irnos un poquito más atrás. Mira, nos vamos al Edén, Génesis 1:31, ¿qué es lo que dice? Que Dios creó al hombre, que los creó bien, que todo era bueno, en gran manera, dice el 31. Pero si caminamos un poquito más al 3, vamos a ver qué es lo que dice el 3:1 hasta el 6, ¿verdad? Búsquenlo, donde dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Vamos a rastrear un poquito esto para que tengamos una idea conocida, porque esto es conocido. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí viene como algo tan estúpido al día de hoy, pero que también se hace el día de hoy. Aquí está todo y aquí está un puntito. Todo es tuyo y este puntito no es tuyo. Y la gente deja el todo por este puntito, por la nada. Pero cuando nosotros pecamos, vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando un hombre, para empezar por el hombre, cuando un hombre le es infiel a una mujer, tú estás poniendo en riesgo tu hogar, tu familia, y por los datos que hay, ¿verdad? Los divorcios dejan a la gente en quiebra de manera tal que se coge, a veces tú recuperas hasta un área y otra no la recuperas nunca, se pierden los recursos económicos, se pierde la familia, se pierde la familia de tu esposa, que muchas veces la familia de tu esposa te tratan como familia, eso se rompe, y viceversa. Ahora cuando una mujer es infiel pasa justamente lo mismo, ¿verdad? Y eso no vuelve a ser igual. Entonces tú dejas la comodidad de tu casa, de tu hogar, el amor de tu esposa o viceversa, el amor de tus hijos, viceversa. Uno ve en los divorcios del mundo como los hijos, si están a favor del papá, lo peor con la mamá y viceversa. Si están en el side de la mamá, hablan de todo del padre, cuando Dios ha creado un hogar para que sea levantado por el padre y la madre y por todo. Pero ¿qué viene? El pecado. Y cuando entra el pecado, entonces, eso que hizo Eva, ¿verdad? Que coge y deja, porque no es que dice que de todo lo que había en el huerto podía, era todo. Todo a excepto un solo. Y todo no es siempre mucho más que una sola cosa. Entonces, si nosotros como cristianos pensamos un segundo antes de pecar y de lo que estamos arriesgando, no simplemente en el contexto humano y físico y en el contexto espiritual. Porque te voy a decir la verdad, yo no creo que Dios esté conforme, y esto es un decir, pero es un decir lógico, con un hermano que se la pasa pecando y pidiendo perdón. Pecando y pidiendo perdón. Pecando y pidiendo perdón. Pecando y pidiendo perdón. Porque el perdón que habla la Biblia es que cuando tú dices, Señor, perdóname, tú también estás diciendo, eso yo no lo vuelvo a hacer más. Y si tú vuelves a repetir la misma conducta, el mismo patrón, yo creo que eso se convierte en un juego que tú mismo no vas a sentir ni siquiera el perdón. No estoy diciendo que Dios no lo esté otorgando, pero es un ejercicio práctico. Es decir, si yo sé que estoy cargando con algo, con alguna dificultad, y yo de corazón le pido a Dios que me perdone, también debo yo empezar a hacer un ejercicio para no repetir eso.
¿Usted sabe por qué la gente hace hábitos de los pecados cualquiera que sea? Ahora mismo la pornografía, por ejemplo, que es un pecado que no se le presta atención, y ese es un pecado que hay que tener cierto cuidado, incluso en la iglesia. Porque es uno de los pecados que está más asequible. ¿Por qué? Porque tú lo cargas en los bolsillos y lo cargas en la mano y no lo dejas en ningún lado. Usted sabe que esos celulares se han convertido en una herramienta de doble filo. Porque usted escoge el celular y con usted ponerle la cara, se abre y ya, y usted cree que, y mire cómo tienen esta gente, porque el diablo es sucio, siempre lo ha sido. Que ahora mismo tú buscas algo o te equivocas buscando algo, y cuando tú vuelves a abrir el celular, eso mismo te aparece como en 20 veces, 20 páginas, 20 cosas, porque eso es un control, mis hermanos. Entonces la única manera de uno salir un poco de esto, no estoy diciendo que uno no va a usar su celular, ni mucho menos, porque habrá personas que si uno le dice que no use el celular, no, me suicido. Y los pobres jóvenes, imagínense usted, y como yo siempre digo como un chiste, pero no es un chiste, vea, cuando una persona adulta, vieja así como yo, no sabe mucho de celular, intente no enseñarle. Déjelo así con lo que sabe. Que le dé lucha a meterse al Zoom, que le dé lucha a mandar un mensaje, que le dé lucha. Déjelo así, porque vea, cuando un viejo aprende a usar un celular, lo perdió. Se acabó la oración, se acabó la Biblia, se acabó el estudio, se acabó todo. Se acabó. Déjelo así. Entonces, dice el versículo 6 de Génesis, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella, y ahí comenzó la debacle. Entonces, ¿dónde comenzó? Comenzó el pecado, comenzó la debacle. Los hombres, los seres humanos, desde ahí se viene luchando con el asunto del pecado. Desde ahí venimos tratando con un Dios airado, que aunque Dios es amoroso y Dios es amor, pero esa es una cara de la moneda, hay otra cara que es la ira de Dios. Y nosotros tenemos que predicar esta cara de Dios, la ira de Dios, porque Dios no está aplaudiendo, Dios no está celebrando cuando usted está pecando, cuando el mundo está pecando, cuando el mundo está desenfrenado, adorando ídolos, cuando el mundo anda de rodillas, en vez de adorar a Dios, está adorando una fotografía. Entonces, algo hay que hacer. ¿Cuál es la culpa que tiene a Dios enojado? Dice el versículo 18, la impiedad, si los impíos, la injusticia. Usted sabe que el mundo está lleno de injusticia totalmente, porque en cada país, yo no sé si usted está mirando la noticia en Santo Domingo, de un señor que era jefe de una cosa de seguro, que se llama Senasa, un seguro del gobierno, una cosa. Y ese señor, creo que alguien está testificando ahora que están en juicio, que lo agarraron, y dice que él solo le entregó 1,000 millones en efectivo. ¿Usted sabe cuántos pacientes se murieron por tener ese dinero embolsillado, y cuántas ambulancias se compran, y cuántas inyecciones de diabetes y pastillas y suero y cuantas cosas? Pero ese solo, que era parte del grupo, y usted sabe que ahora lo que ellos hacen es que negocian para librarse un poco, vamos a hundir y nos libramos nosotros un poco, y eso es el escándalo del siglo prácticamente, por el dinero que envuelve y por la envergadura, que eso es injusticia. Pero el mundo está lleno de injusticia, la gente que lo tiene todo y la gente que no tiene nada. Como en un país como este, un país que es rico, un país que se
mofan ahora mismo de todos los impuestos que están cobrando y todo. Y ahora la vida está mucho más cara y va a seguir mucho más cara y la gente está pasando más trabajo porque apenas se cobra para pagar los biles y tú cobras, te queda tu cuenta vacía hasta volver a cobrar para volver a pagar. Eso es lo que está haciendo el que es normal, el que tiene un trabajo normal. Injusticia. Entonces, Dios no está conforme con la injusticia. Sigue diciendo, de esos hombres que detienen con injusticia la verdad. Detener la verdad y mentir van de la mano. Cuando se detiene la verdad, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, ¿qué es lo que hacen ahora? Ahora no es decirle al público las cosas tal cual pasaron, no. Ahora hay que buscar. Se oye como un ruido. Por favor, a no ser que sea Dios que le esté llamando y le esté advirtiendo algo. Entonces, ustedes ven, sacan a uno de concentración. Sorry. Entonces, Dios está totalmente enojado con esto, porque le decía que los medios de comunicación ahora no se preocupan por decir la verdad, sino por buscar cómo añadir cosas para que la noticia se propague y para que la gente lo vea y lo siga. Entonces se detiene la verdad. Tú no puedes salir a propagar algo que tú leíste en el periódico o que viste en una noticia. Tú tienes que comprobar eso en 2 o 3 fuentes distintas, porque si no tú vas a estar hablando mentira igual que ellos. Igual que es muy común ahora que la gente recibe algo por su celular y ni siquiera lo revisan y lo están mandando y lo están compartiendo. Pero por Dios, dirá alguien, usted no tiene nada más que hacer. Y eso suena como duro, ¿verdad? Pero revise algo, revise un contenido. Y si usted está mandando algo que es edificante, si usted está mandando algo que va a ser de ayuda, compártalo, pero no esté gastando su tiempo compartiendo basuras, porque eso es basura. Gente que no tiene tiempo y andan buscando seguidores. Mande un texto bíblico, mande un mensaje bíblico, mande una reflexión de su meditación con Dios. Mándele a alguien, mira cómo Dios me ha hablado. Yo estaba en un tremendo error porque yo creía que esto era de esta manera. Y hoy me metí a la escritura y pude ver la gloria de Dios y mi mente se abrió, mis ojos se abrieron y mira este texto, mira lo que yo entendí. No esté mandando tito de disparate, la gente, por Dios, no hay tiempo para eso. Sigue diciendo el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Dios se encargó, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando del problema. Dios se encargó de que su creación desde el mismo principio, recuerden que Eva y Adán caen, pero no fue por falta de información. No, usted y yo caemos, pero no es por falta de información. Hasta un cristiano recién convertido, oiga bien lo que es el Espíritu Santo, un cristiano recién convertido tiene una idea de que va a empezar a vivir de manera diferente. O sea, usted no se convierte, y por eso es tan importante que cuando una gente se convierte, tiene que ser, yo insisto en esto, tiene que ser por haber escuchado el Evangelio. Tiene que ser el Evangelio que te habló y el Evangelio te mostró dónde tú estabas y lo que estaba haciendo y hacia dónde tú quieres ir. Desde ese punto cero, eso no es que una emoción, oh sí, me paré así, amén. No. ¿De qué tú te convertiste? ¿De qué te arrepentiste? ¿Qué sentiste? Y esto es muy serio, hermano. A veces ve uno por la radio, uno ve gente en conferencia y qué sé yo qué, y mandan a pasar a todo el mundo y todo el mundo pasó y ya todo el mundo es salvo. Y yo digo, ¿qué cosa esta? ¿Tú sabes lo serio que es tú hacerle creer a una gente que es salvo? Tú estás jugando con su destino eterno. Tú no sabes que una gente que cree que es salvo y no es salvo va para el infierno.
Y tú vas a ser culpable de que una gente vaya al infierno por tú no explicarle con claridad que el evangelio es la vía, es la forma por la cual una gente debe arrepentirse, porque es el evangelio que le dice su situación. Entonces, sigue más adelante, ¿verdad? Dijimos de la impiedad y de la injusticia de los impíos, que son esa gente que viven desafiando a Dios y su precepto. Usted sabe que hay un montón de gente por ahí que tienen tiempo para hablar de cualquier cosa, pero no le hable de Dios. Pueden ir a cualquier cosa. Usted lo invita a un juego de fútbol y van. Usted lo invita a una celebración cualquiera que sea y van. Usted lo invita a un cumpleaños donde sea y van. Lo invita a jugar bowling y van. Pero si lo invita a la iglesia le dicen que no. Y si usted le manda un texto bíblico y ellos ven que es un texto bíblico en el mensaje, ni lo abren. Yo conozco personas así. Y usted vuelve y se lo manda y no lo abren. Y vuelve y le manda a otro y no lo abren, no le interesa. Otras cosas por las cuales la ira de Dios está sobre nosotros, dice la gente que detiene la verdad, que la detienen con mentiras, ignorar la manifestación de Dios, como dice el capítulo 20, la gente que ignora que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios no necesita amuletos, Dios no necesita batones, Dios no necesita a alguien que te lleve a través de alguien a la presencia de Dios. Esto tiene a Dios airado y es increíble que nosotros que nos ha tocado vivir en esta era de tanta tecnología y la gente está hoy más bruta y más tonta que nunca. Y usted sabe lo que es usted pedirle de que a una pintura cualquiera que si usted quisiera probar, usted prende un fósforo ahí mismo y usted dice, déjame ver si es verdad que tú eres lo que yo creo que eres. Y le prende un fósforo a ver si se quema o no se quema. En la época donde nosotros debiéramos estar así, como dice, no me hable de eso, háblame de Cristo, háblame de Dios. No, eso es mentira. Usted sabe que es todo lo contrario. La gente que se para en un púlpito, en una audiencia, a cautivar a la persona y a motivar a la persona. Ahora el poder de la motivación aparentemente tiene más poder que el poder del evangelio. Porque cuando tú estás motivando a alguien y esto está acabando con los púlpitos, los predicadores motivadores, donde le dice a la gente que tú vas a estar bien, tú levántate positivo, pon tu mente positiva, todo lo que tú quieras, tú lo vas a lograr, no hay nada imposible para ti. ¿Y cuándo eso ha sido verdad? ¿Y cuándo se han acabado las enfermedades? ¿Cuándo se acabó la pobreza? Yo tomo eso como una profecía del Señor. Los pobres siempre los tendrán. ¿Y cuándo es verdad que todos los sueños que usted tenga y yo tenga lo hemos logrado? ¿Cuántas cosas no nos vamos a ir nosotros de aquí, de este mundo, sin haber logrado? Piense un minuto, cosas que usted sabe que ya no se van a lograr. Y no importa. ¿Cuántos dolores de cabeza no le han dado a usted? Pregúnteme a mí este año cómo ha sido. Yo quisiera que acabe rápido porque lo tengo en el calendario. Yo dije, el año 62 fue el peor para mí. Desde enero y todavía vamos. Ahora usted sabe que me hice una endoscopía y salí con gastritis. Imagínese, yo que casi no como. Ahora tengo que desayunarme obligado y comer, algo suave, no pesado, suave y algo, y un montón de cosas no puedo comer. Pero yo me voy a levantar positivo mañana y voy a reprender la gastritis, ya no tengo gastritis. ¡Te fuiste! Nosotros tenemos fe en el Señor que aun como estemos, vamos a servir al Señor y nos animamos a nosotros mismos cuando pensamos
que estamos en este mundo es un mundo dañado. No está dañado desde allá, está dañado, sigue dañado, está lleno de todas las cosas que no son buenas. Estamos aquí todavía, pero nosotros tenemos una esperanza que viviendo o muriendo somos de Cristo. Amén. Somos de Cristo. Eso sí es verdad. También dice que no conocieron a Dios. Esto es crítico. Porque por esto se vive como se vive. Porque cuando la gente tiene un conocimiento pleno de Dios, quiere decir que usted va a tener temor reverente. Y yo le añado miedo también. Porque al Dios airado hay que tenerle miedo. Y al Dios amoroso, temor reverente. Y cuando nosotros le tenemos temor reverente a Dios, pues nosotros intentamos pensar, y no es que no pecamos, pero nosotros lo pensamos muy bien, ¿verdad? Lo analizamos. A Dios le agrada esto que estoy haciendo, este lenguaje, esta conversación, porque recuérdese que Satanás es astuto. Y a veces hasta en nuestras conversaciones, hermano, cuando usted siente que usted lo que está hablando es burrundanga o alguien le está hablando burrundanga, ¿y qué es eso? ¿Cómo se traduce? Bueno, en mi campo eso era palabras sin sentido, no tenía nada que hablar y decía cualquier cosa. Entonces, cuando usted siente que eso, muchos chistes que andan por ahí que no edifican para nada, hasta eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque usted no quiere tratar con un Dios airado. Dice, no glorificaron a Dios. ¿Cómo lo van a glorificar si no lo conocen? Dice que son orgullosos. El orgullo ya hemos hablado aquí, ¿verdad? Que es una soberbia, es una superioridad, es una gente que se siente superior a los demás, es una gente que siente que este lugar es pequeño para él, es una gente que siente que este púlpito no está a su altura, es una gente que siente que esta audiencia no está a la altura de su capacidad. Eso es orgullo. Y de eso está lleno el mundo. Necios, que son estas personas que rechazan la sabiduría de Dios. Eso es la necedad en la Biblia. La gente que rechaza la sabiduría de Dios. Corazones endurecidos. ¿Qué endurece un corazón? ¿Qué endurece un corazón? Un montón, empezando por pecado. Un corazón lleno de pecado, y nosotros sabemos que la lista de pecados es grande. Aquí menciona Pablo como 23 pecados que lo vamos a mirar rápidamente cuando va a los versículos con la pregunta siguiente 3, donde dice ¿qué les pasó a los hombres? Bueno, los hombres se llenaron de pecado. Dice injusticia, fornicación, sabemos lo que es eso, perversidad. Sabemos lo que es eso, que es una rectitud hacia lo contrario de Dios, avaricia, que es ese deseo. Y uno dice, pero el cristiano no tiene avaricia. Hay que revisar eso. Hay que revisar eso. Ese es un pecado que hay que revisarlo, la avaricia. ¿Cómo se manifiesta? La envidia. ¿Cómo se manifiesta? Los homicidios, las contiendas, el engaño, la malignidad, que son personas que piensan y obran mal. La malignidad es como cuando tú te preparas para salir a hacer un mal. Es decir, como que tú planificas, desde que vea a fulano, no me quedo con esta, voy a enfrentar a fulano. Tú estás planificando ¿cómo tú vas a enfrentar a fulano? Y uno dice, ¿eso se da en el mundo cristiano? Contéstese usted. Las murmuraciones, este es otro mal complicadísimo dentro de la iglesia. Porque es una línea muy fina. Inmediatamente yo digo algo de Armando en su ausencia. ¿Qué usted cree que pasa? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Entonces, nada más piense usted, que nada más sabe usted y Dios, ¿cuántas veces uno comete este pecado? Perdónanos, Señor, porque yo creo que es un pecado tan ligero
Es bien ligero, pero tenga presente siempre, cuando usted piensa en alguien y va a decir algo de alguien, mire para los lados a ver si está ahí. Si no está ahí, deje su boca callada. Eso es un ejercicio. Un ejercicio que debemos practicar. Si voy a decir algo de Cindy y miro y no la veo, ¿qué tengo que hacer? Y esperar que ella esté. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Hay que practicar eso. Hay que practicarlo, todos debemos practicarlo. Las contiendas, que son como las riñas y los pleitos. Mire, una de las cosas que no deja bien parado a un cristiano es un cristiano rencilloso. Es decir, nosotros tenemos que pensar cómo nos dirigimos a los cristianos y a los no cristianos, a ambos. Debemos pensar un segundo antes, me voy a dirigir al hermano Carlos, ¿cómo me voy a dirigir? Una de las cosas que pasa dentro del pueblo de Dios es que por la confianza que nos tenemos, a veces hasta nos hablamos estrujados. A veces nos olvidamos que usted es el pastor, que yo soy la oveja, o viceversa, que usted es la oveja y yo soy el pastor, y nos hablamos estrujados y seguimos por ahí como si nada. Y yo creo que yo soy su hermano, yo no soy su hija, ni su hijo, ni su baby, ni su mascota. Debemos tener cuidado de esto. Cuidado de esto. Tratarnos con amor y con cariño y con respeto, sobre todo, porque tú no puedes decir que me amas si no me respeta. Tú no puedes andar vociferando por ahí, mi amado, mi hermano, mi amada hermana, mi amado hermano, mi querido, lo que sea, si tú no me respetas, si tú no me consideras. Aborrecedores de los malos, injuriosos, nosotros estamos llamados a detestar lo que Dios detesta, a excluir lo que la Biblia excluye de nuestra vida, y también esto es un ejercicio. Nosotros debemos de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios y esforzarnos en esto, porque es un esfuerzo práctico. Entonces, por eso esos versículos nos dan, por ejemplo, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 y 31, donde está la lista, dice, porque las cosas invisibles, el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está todo la respuesta del por qué. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, tú estás pidiendo que Dios no esté enojado contigo si tú cambiaste a Dios por el hombre, si tú cambiaste a Dios por los cuadros, por la pintura, por fulano, por perencejo. Hay gente que idolatran a las personas dentro de congregaciones. Entonces tú estás preguntando, por lo cual también dice el 24, 28, 31 y 32, dice el 24, por lo cual también Dios lo entregó ¿a qué? A la inmundicia. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios va a soltar un montón de gente del mundo? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, por la manera que ustedes han vivido. Ustedes no están llenos de glotonería, no están llenos de homicidio, no están llenos de envidia, de maldad, de todo lo que describe aquí. Tú estás lleno de eso, entonces no estés preguntando por qué Dios está airado conmigo, como dice el Salmo 7, 11 y 7, 14.
Dios es justo, pero Dios está irado. ¿Por qué? Por la manera que tú estás viviendo. Tú estás en pecado y si estás en pecado, tú eres culpable. Es lo que dice. Entonces, si vemos lo que le pasó, ¿qué hacer? Que es el quinto punto. ¿Qué hacer para escapar de esta condición? Venimos al punto número 1, donde dice el poder del Evangelio y donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, la persona que quiera escapar de esto, ¿qué tiene que hacer? Escuchar y recibir el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando él le dice a los romanos que él no se avergüenza, ¿sabe por qué? Es porque en el tiempo de Pablo el ser cristiano era una vergüenza. Pablo había caído preso, fue perseguido, tuvieron que bajarlo por una ventana, un montón de cosas. ¿Por qué? Por el Evangelio. Entonces le recuerda, no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, yo creo que usted debe tomar esta palabra y tomarla para usted, y no importa la condición, situación, circunstancia, usted debe decir, yo no me avergüenzo de ser cristiano. Estoy en una condición difícil, pero soy cristiano. Estoy viviendo una situación con la familia, pero soy cristiano. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Eso se traduce como dínamos, como una dinamita, pero no para, en esta parte, no para destruir, sino para ¿qué? Para salvar. Es decir, destruye ¿qué? El pecado, destruye el pecado y te salva, te da salvación. Entonces, dice que es para salvación a todo aquel que cree. La Biblia está llena y el Evangelio está lleno de esta palabra de creer. Porque esta es una responsabilidad de cada persona, cualquiera que me escuche, tú debes creer si quieres disfrutar del poder del Evangelio para salvación, debes creer. Nosotros miramos, por ejemplo, con qué empieza el Evangelio y quién lo empieza. El Evangelio básicamente, el Evangelio que conocemos, lo comienza Juan el Bautista. ¿Y qué dice en Mateo 3, 1 y 2? Mateo 3, 1 y 2. ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer? Sí, Mateo 3, 1 y 2. Sí. En aquellos días vino, ese Mateo 3, ¿verdad? 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo 4:17, ese es Juan el Bautista. 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio, mire, Juan comienza ¿con qué? Con la motivación, con motivación. El mensaje de Juan fue motivacional. Fue el Evangelio. Y si usted lee, por ejemplo, que lo poco que hay de escrito, Juan le llamó víbora y le llamó de todo. ¿Por qué? Porque el pecado hay que llamarlo por su nombre. Usted no puede estar con paño tibio. El pecador, la única opción que le queda es arrepentirse. Porque si no se arrepiente, va al infierno. Punto. El Señor en Mateo 4:17, ¿cuál fue el mensaje? Él le dijo, no, ustedes van a estar bien, no se preocupen. Usted está enfermo ahora, pero usted se va a sanar.
usted no tiene para pagar la renta, pero le va a caer del cielo la renta. Usted no ha pagado el celular, pero ahora cuando usted llegue a la casa va a ver un sobre arriba en la mesa. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero los discípulos, si rastreamos los discípulos en Mateo 4:7, hablan de que del evangelio, la gran comisión, ¿de qué habla? ¿De qué? De predicar el evangelio. Vayan y predíquenle. ¿Quién? Todo el mundo tiene que predicarle el evangelio. ¿A quién? A todo el mundo. Esto no es excluyente. Hay hermanos y hay hermanas que nunca abren la boca porque creen que esto nada más le corresponde a uno o dos. Todo el que es cristiano ha recibido ¿qué? Salvación por gracia. ¿Y qué le dice la Biblia? Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Y te voy a decir algo, si tú no lo has dado, tú estás reteniendo algo que no es tuyo. ¿Y qué se hace cuando se retiene algo que no es de uno? No devolverlo. Si yo le cojo unos zapatos prestados a usted, Armando, ¿qué usted espera? ¿Que se lo devuelva porque yo le dije prestado? Entonces Dios le ha dado el evangelio por gracia a usted y Dios está esperando que usted ¿qué? Que usted lo devuelva. Usted tiene que predicarle a alguien el evangelio. Sáquese eso de la mente, que la predicación nada más para los predicadores. Todo el mundo en la iglesia, de una u otra manera, es predicador del evangelio. Dice la Biblia. Los niños, los jóvenes, ¿a quién usted le predican? A los jóvenes, porque ustedes tienen más facilidad de comunicar. Ya uno no lo entiende a ustedes. Ni la escritura, ni la... No, honestamente. Honestamente. Entonces, ustedes, Dios lo ha levantado aquí para que ustedes le prediquen a los jóvenes. Nosotros podemos tener un servicio de jóvenes que hablen inglés nada más. Yo no sé si ustedes han orado por eso, pero yo creo que llegará un momento. ¿Por qué? Porque los jóvenes no nos entienden a nosotros. Y como no nos entienden a nosotros, nosotros no podemos hacer asesión de personas, porque eso es otra cosa. Tenemos que tener esto claro en la mente. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia hispana, ¿verdad? Es una iglesia hispana y todo el mundo sabe. Pero si aquí viene una gente que habla inglés, nosotros tenemos que predicarle el evangelio, mis hermanos. Porque si nosotros no le predicamos el evangelio, nosotros estamos haciendo asesión de personas. Yo sé que usted no ha pensado así ni de esa manera, pero usted cree que en el cielo Dios va a estar mirando, este hablaba español, este hablaba inglés, este hablaba ruso, No, los salvados serán de todas las razas y naciones y pueblos y lenguas, y sería un privilegio para mí que alguien que no hable español diga, no, yo me arrepentí con el hermano un día que dijo dos palabritas media mal dichas ahí, pero él dijo, tú necesitas, you need a salvation, you need to believe in Jesus. No sabía mucho más, se me acabó rápido, diría, pero yo entendí eso que dijo y yo me arrepentí, yo entendí que era pecador y me arrepentí. Amén. Amén. Entonces, nosotros vemos, Pedro, en Pedro, Hechos 3:19, ¿qué le habla a Pedro? El mensaje de arrepentimiento. En 4:12, de hecho, el Señor Jesús habla también, dice ellos, que arrepentirse a través de Cristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo. Esto va pegado, el Evangelio de Cristo, no es de hombres, no es de predicadores, el Evangelio de Cristo, la solución. Pablo llenó con cartas y escritura del evangelio que había recibido, el evangelio de Cristo. Entonces hoy nosotros somos Pablo y Pedro y Santiago y Juan. Hoy somos nosotros los que tenemos que llenar las calles del evangelio de Cristo, las personas a nuestro alrededor del evangelio de Cristo. Ahí está la solución en el evangelio. Por eso la última parte, que era la solución al pecado de la humanidad, es el evangelio de Cristo. Porque cuando la gente viene a Cristo, cuando tú vienes a Cristo y de verdad tú vienes a Cristo y viniste por el evangelio, no es que tú no vas a pecar, pero ya tú eres un pecador redimido. Y la meta de Dios a través de todo lo que ha hecho, y si contemplamos la obra de lo que Dios ha hecho por nosotros y por
toda la humanidad, es para que la gente se salve y después de salva se santifique. Ese es el propósito del Evangelio, por eso se predica el Evangelio. Les animo en esta mañana a aprovechar el tiempo, medir el tiempo que nosotros invertimos en la obra del Señor, porque somos cristianos y si hay alguien en Zoom, tú viste todos los problemas que tiene, o lo escuchaste, los problemas que tiene. El mundo está lleno de pecados y de pecadores, pero también hay solución. Dios nos ha dado la solución a través de Cristo, que es el Evangelio, que se predica y que tú escuchas y que tú recibes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? La ira de Dios. Y la ira de Dios tiene que ver con un juicio. Y Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15, habla de ese juicio que le espera a las personas que no son inocentes. Esas personas son culpables. Todo el que vive cometiendo estos pecados y viviendo de esta manera es culpable, no tendrá excusa ante Dios. Por eso dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y déjame decirte algo, una de las cosas que detiene mucho a la persona son las posesiones que tiene aquí en la tierra. Y la tierra va a correr, hermano Moisés, y el cielo va, la tierra y el mar y todo va a correr. ¿Y dónde va a quedar mi casa? ¿Hacia dónde va mi casa? Entonces dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. A los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó lo que tenía, no hubo lugar, y la muerte y el Hades entregaron lo que tenía. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y por eso te predicamos el Evangelio, porque esto es real, esto va a pasar, esto es verdad. Tienes tú todavía una oportunidad. Y yo decía en la meditación que va a salir esta semana, que va a haber siempre para cada ser humano una última oportunidad. Cada ser humano va a tener una última oportunidad. Tú la vas a tener hasta el día que te mueras, porque el día que te mueras y te vas a morir, no sé cuándo ni cómo, pero vas a morir, pero tú vas a tener una oportunidad de escuchar el Evangelio. Solo dependerá de ti que me escuchas si lo recibe o lo rechaza. Y yo te animo a que lo recibas, porque mira, el lago de fuego, por lo que dice la Biblia, no es un lugar agradable. Pero tú tienes tiempo para no ser parte de eso, porque tú has escuchado la palabra de Dios, has escuchado el Evangelio y dependerá de ti. Yo espero que lo reciba para que escape y para que tú puedas vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros hacemos, congregarnos y crecer en santidad, porque necesitamos, después de ser cristianos, ser santos para poder ver al Señor. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Obra conforme a tu voluntad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.